Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de el módulo de elasticidad transversal o módulo de cizalla, también conocido como el módulo de corte. De acuerdo, este es un término que caracteriza la respuesta de un objeto a los cambios bajo fuerza de magnitud uniforme aplicada perpendicularmente sobre toda la superficie del objeto. Bien, entonces pensemos que tenemos una superficie, arriba algún objeto, por ejemplo un libro, y nosotros sobre la superficie, sobre su cara superior, aplicamos una fuerza para desplazarlo. Bien, estamos suponiendo que el objeto está hecho solo de un material o de una sustancia. Es decir, no vamos a tener en este caso un objeto compuesto o compósito, ¿sí? Lo más simple posible, para presentarlo con mayor claridad. Entonces, una distribución uniforme de fuerzas ocurre cuando el objeto está inmerso en un fluido. Bien, entonces, un objeto sujeto a este tipo de estrés experimenta un cambio de volumen, pero no un cambio de forma. ¿De acuerdo? Entonces, se define el estrés por volumen como la razón de la magnitud de la fuerza total, F, ejercida en una superficie de área A en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad P igual a F entre A es conocida como la presión. Esto es la fuerza dividida en el área, ¿sí? Esto se va a ver posteriormente con más detalle en otros capítulos. Entonces, y en otros videos, si la presión en un objeto cambia una cantidad delta P, lo cual va a ser el cambio de la fuerza entre la misma área. Recordemos que el área es la cara superior. En este caso, si tenemos un libro recargado en una mesa, sería la portada del libro, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto experimenta un cambio en el volumen. Bien. La tensión de volumen, en este caso, se define como el cambio de volumen, el cual es delta V, dividido por el volumen inicial, ¿sí? Y este volumen inicial le vamos a poner V sub I. Ok, podemos caracterizar a una compresión de volumen en términos del módulo de volumen, el cual se define de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se define el módulo de volumen, el cual va a ser útil posteriormente. Por eso lo estamos presentando. Entonces, este módulo de volumen es igual a B, ¿sí? No es la V, sino B normal. Va a ser igual al estrés por volumen dividido entre la tensión del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, el estrés del volumen es el cambio de la fuerza entre el área de la cara superior del objeto, y la tensión del volumen es el cambio de volumen dividido entre el volumen inicial. Con lo cual nosotros tenemos delta P, recuerden que delta P es la presión, dividido entre, o sea, es el cambio de presión entre el cambio de volumen entre el volumen inicial. ¿De acuerdo? Aquí le podemos poner volumen final entre volumen inicial, porque el volumen final finalmente representa un cambio de volumen. ¿De acuerdo? Pero aquí nos vamos a referir a este cambio de volumen, por eso el delta V. Bien, si nosotros calculamos el recíproco, es decir, el cambio de volumen entre el volumen inicial entre menos el cambio de presión, esto se conoce como la compresibilidad del material. Esto quiere decir que tanto podemos comprimir un material. Muy bien. Recuerden que los fluidos tienen esta propiedad de ser incompresibles. No los podemos comprimir, pero los gases sí. Bien, ahora me gustaría mostrar este concepto por medio de algo que la mayoría de nosotros conocemos, que es el hormigón pretensado. Si ustedes han visto una placa de hormigón y tratan de romperla, esto en realidad es muy sencillo cuando la placa es delgada, ¿sí? Y las placas delgadas que sean resistentes son deseables para construir muchísimas cosas, desde edificios hasta
carreteras, ¿no? Digamos con concreto hidráulico. Entonces, este hormigón pretensado presenta una solución a las necesidades de resistencia que se pueden tener. Entonces, si el estrés en un objeto sólido excede cierto umbral, el objeto se fractura, ¿sí? Si yo aplico estrés a esta barra, la voy a fracturar. Y bueno, esto ocurre con los materiales. Entonces, el estrés máximo que se puede aplicar antes de fracturar un objeto se llama resistencia a la tracción, ¿sí? Fuerza compresiva o resistencia a la cizalladura. Y esto, por supuesto, va a depender de la naturaleza del material, qué material estamos estresando y el tipo de estrés que se le está aplicando. Bien, entonces el hormigón aumenta su resistencia si cuando se vacía, cuando todavía está líquido, se aplica la vaciada, pero al vaciarlo se colocan barras que están bajo tensión, bajo estrés. Estas barras están estiradas, ¿sí? Entonces se colocan barras bajo tensión por fuerzas externas. Es decir, las personas antes de colocar el lugar donde se vacía el hormigón todavía fresco, pretensan barras de acero y después lo vacían. Una vez que el hormigón fragúa, se endurece, es decir, se cura, las fuerzas externas que tiene a los lados cada barra de acero son liberadas. ¿Qué sucede? Que existe una presión permanente que trata de comprimir este hormigón. Se genera una tensión permanente en las barras. Bueno, en este caso de hormigón, también se aplica para el concreto, por supuesto. Y entonces se obtiene el hormigón pretensado. El hormigón pretensado y también el concreto reforzado es muchísimo más resistente debido a que estas barras están ejerciendo constantemente presión para estresar nuestro material. ¿Y qué sucede al estresar nuestro material? Se evitan estas pequeñas fracturas que después desencadenan en que el material se rompa. ¿De acuerdo? Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.